¿Qué tal, amado hermano, amada hermana? Dios les bendiga donde quiera que se encuentren, en cualquier país del mundo que usted nos esté viendo. Reciba una bendición de parte de su servidor, Salomón Hernández, para usted, para su familia, para su iglesia. Dios me lo bendiga. Es un privilegio tenerlo aquí, hermano, en la sesión número 5 de este curso de hermenéutica. Este curso que trata sobre la interpretación de la Biblia, en el cual hemos aprendido hasta hoy algunos aspectos importantísimos acerca de la interpretación de la Biblia. Si usted es un teólogo, es decir, un estudioso de la palabra de Dios, como todo cristiano debiéramos aspirar a ser un teólogo, a ser alguien que estudia de manera sistemática la Biblia y todo lo que se relaciona con la teología. Yo quiero invitarlo a que siga adelante, quiero invitarlo a que usted se anime, a que usted se comprometa y se prepare aún más porque hay tanto por aprender, amado hermano. Específicamente hablando de esta materia de la hermenéutica, de su curso 6 reglas básicas para la interpretación bíblica. Quiero recordarle que hemos visto hasta hoy varios aspectos importantes. Por ejemplo, ¿qué es la hermenéutica? Hablamos que la hermenéutica es la interpretación bíblica y que hay dos tipos de hermenéutica, la especial y la hermenéutica general. La hermenéutica general trata acerca de todos aquellos pasajes que se interpretan en un sentido literal y que no hay que simbolizar, que espiritualizar. Pero por otro lado, la hermenéutica especial, que trata aquellos géneros literarios especiales que sí se tienen que simbolizar, que espiritualizar, ¿verdad? Hablamos acerca de una realidad muy profunda y muy difícil, que es que muchos cristianos que no nos profundizamos en la palabra de Dios, no nos hemos dado cuenta de que tras 2000 años de trabajo manual, de traducciones, de interpretaciones, de actualizaciones de la Biblia, desde su idioma original en hebreo, en griego y en arameo, a que llegue a nuestro idioma español, ha recibido un sinfín de situaciones que han modificado inclusive y que han también afectado a la profundidad de la esencia del mensaje que algunos textos en el idioma original dicen y que en el español ya no dicen lo mismo o lo dicen de otra manera. Por eso la importancia de estudiar la hermenéutica e inclusive una de nuestras reglas, que es precisamente la regla que veremos en nuestro siguiente video, es, hermano, aprender a estudiar el idioma original. Es decir, aprender a estudiar el griego y el hebreo, y vamos a ver unos ejemplitos al respecto. De las 6 reglas que usted y yo vamos a aprender, hoy vamos a ver la número 2. La primera regla fue la actitud correcta del intérprete. La número 2, analizar el contexto del texto. Y hoy, vamos a ver la número 3, que es analizar la gramática. Regla número 1, una actitud correcta al interpretar. Número 2, analizar el contexto del texto para no formar un pretexto, ¿verdad? Y número 3, analizar la gramática del texto. El día de hoy usted no se lleva una tarea. Usted en su plan de curso, usted tiene alguna nota que dice: el alumno introduce el tema y hay un ejercicio breve. Bueno, estas notas son para aquellos alumnos que están tomando la clase en vivo, pero usted que la toma pregrabada no lleva hoy tarea y no lleva un ejercicio como tal. Vamos a analizar entonces nuestro tema, hermano, del día de hoy. Analizar la gramática del texto. ¿Qué es la gramática? Quiero decirle que esta clase es un poco breve y quiero invitarlo a que la reflexione. ¿Qué es la gramática? Bueno, la gramática es la parte del idioma, del lenguaje, que estudia la estructura de las palabras y la manera en que diferentes palabras se combinan para formar oraciones. Eso es la gramática. ¿Qué palabras hay antes? ¿Qué palabras hay después? ¿En qué tiempo está el verbo? Si es una palabra, un verbo en pasado, en presente, en futuro o en otros tiempos verbales que tiene el español. Que por cierto, quiero recordarle, usted ya lo conoce, lo habíamos mencionado, hay tiempos verbales que existen en griego, en hebreo, en arameo y que en español no existen.
Por lo tanto, debemos lo más que se pueda, hermano, acudir al idioma original. Recuerde que usted tiene algunas herramientas como la página logosklogos.com, logosklogos.com, que nos ayudan a estudiar el texto en el idioma original, ¿verdad? ¿Qué es el estudio? Bueno, el estudio de la gramática pues tiene que ver con analizar el tiempo del verbo, a quién le están dando esa acción o esa indicación, quién lo está diciendo, lo dice antes de qué, lo dice después de qué, lo dice con cuál intención, si alguna palabra ya la repitió varias veces, si alguna palabra parece ser una palabra clave en todo ese pasaje, si se dirige con imperancia, si se dirige con cuestión, preguntando o afirmando o mandando o ordenando, etcétera, etcétera. Esto es la gramática, es decir, ver en español, o si se puede, en los originales, en hebreo, arameo, griego, pero ver en español qué palabras vienen antes, de qué habla el capítulo anterior, de qué habla el capítulo después, si sigue repitiendo la enseñanza anterior, o si lo que yo estoy leyendo es un preámbulo para todo lo demás que está a punto de hablar el autor. Esto es gramática. Y la gramática es un contexto. Recuerde que hablamos anteriormente, precisamente en nuestra regla número 2, de los contextos, ¿verdad? Hablamos de que hay contexto histórico-cultural. Hay contexto en cuanto a tiempo, que es el contexto inmediato y remoto. Ahora vamos a hablar del contexto gramatical. Entonces, hay contexto inmediato y remoto, que es contexto en cuanto a tiempo. Hay contexto en cuanto a cultura, historia, que es el contexto histórico-cultural. Y hoy vamos a ver el contexto gramatical, es decir, ¿qué es lo que habla el pasaje? Pero en cuanto a gramática, en cuanto al idioma español, ¿qué nos está tratando de decir? Hay un punto, hay una coma, hay puntos suspensivos, hay paréntesis. ¿De qué se trata todo esto? Y analizarlo a detalle. Hay dos ejemplos que en esta ocasión yo traigo para usted. Mire, si usted y yo vamos a Filipenses 4:13, usted y yo lo sabemos de memoria, ¿verdad? Quizá es un texto muy conocido, al menos para los que hablamos el español, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado o hemos utilizado este texto para señalar que toda cosa la vamos a poder realizar porque Dios nos ayuda? Pero a veces hemos referido este texto a situaciones meramente humanas. Por ejemplo, quizá usted, para hacer un examen en la escuela, o yo pudiéramos en algún momento haber dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a sacar el 10. Bueno, quizá otros hermanos nuestros o nosotros mismos, inclusive en el gimnasio, para levantar más peso, ¿verdad?, pudieran decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cómo no? O para mover un árbol, para empujar un carro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, a veces tomamos este texto fuera de contexto, ¿verdad? Y a veces sí lo usamos como pretexto para nosotros emplearlo en actividades, en situaciones meramente cotidianas, meramente humanas. Pero, analizando la gramática, el contexto gramatical de este pasaje, es decir, si leemos todo el capítulo 4 desde el versículo 1 e inclusive toda la carta de Filipenses, y leemos, aunque es el versículo 13, de ahí en adelante todo lo que habla después, nos damos cuenta de que la gramática nos lleva a un pensamiento que no tiene nada que ver con sucesos cotidianos. De hecho, Pablo nos demuestra que cuando él dice esa frase, él la dijo sufriendo cárcel, violencia, acoso, escasez, enfermedad, pero todo a causa de servir a Cristo.
Este pasaje no nos habla de circunstancias de vida cotidiana, nos habla de todo lo que sufriremos por servir a Cristo. Entonces, gramaticalmente este pasaje nos enseña que se debe utilizar únicamente cuando nos refiramos a que estamos sufriendo a causa de servir a Dios. Para eso, o mejor dicho, a eso se refiere el hermano Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un análisis específico de este versículo, nada más el versículo, ya platicamos un poquito de la gramática antes y después, del contexto gramatical. Pero por ejemplo, señalando únicamente el versículo, dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un análisis gramatical sería esto: todo. ¿Qué quiere decir todo? Pues obviamente todo. No hay una sola cosa que no esté incluida en el todo. Entonces la gramática nos dice que absolutamente todo, es algo absoluto. No hay cosa que esté fuera de eso. ¿De qué? Bueno, todo lo puedo. Puedo es un verbo. Puedo es un verbo, poder. Pero este verbo puedo, ¿en qué tiempo está? Bueno, está en un tiempo presente. Todo lo puedo. Es decir, nos está diciendo que no hay cosa que no podamos. No dice podremos, refiriéndose a un futuro. No dice pude, refiriéndose a un pasado. No es así. Dice todo lo puedo. Es decir, ahorita, en donde estoy parado, lo que estoy sufriendo, lo que estoy pasando, todo lo puedo. No pensando a futuro solamente, no pensando en el pasado. Ahorita todo. Todo me es posible. Eso es gramática. Todo es absoluto. Lo puedo es un verbo de poder, es posible, pero en tiempo presente. En, esta palabra en, nos está hablando de que hay un lugar, hay una ubicación, hay una dirección. Todo lo puedo en, es decir, todo lo vamos a poder, pero tiene que haber un lugar donde lo vamos a poder. Es decir, está a punto de decirnos de que hay solamente una ubicación, una posición, un lugar en el que todo es posible que lo podamos nosotros alcanzar, ¿verdad? Y fuera de esa posición no se va a poder todo. ¿Me explico? Esto es la gramática. Ahora, todo lo puedo en, y ahora sí nos dice, ¿en dónde? En Cristo. Es decir, no nos habla de que todo lo puedo en mi capacidad. Todo lo puedo en mi dinero. Todo lo puedo en mi tiempo. Todo lo puedo en mis sentimientos. No. Nos dice en dónde es posible lo anterior. Todo lo puedo, pero ¿en dónde? En Cristo. Ahora, si usted se quiere poner un poco más teólogo, ¿verdad? ¿Habrá alguna diferencia cuando los escritores bíblicos del Nuevo Testamento hablaban y mencionaban Jesús, o cuando le llamaban Cristo, o cuando le llamaban Jesucristo? ¿Habrá alguna implicación que ellos de manera intencional querían resaltar? ¿Por qué a veces le llamaban Jesús? ¿Por qué a veces Cristo? ¿Por qué a veces Jesucristo? Bueno, de esta manera la podemos explicar. Cuando se habla de Jesús, se habla de la parte humana de nuestro Señor. Es decir, cuando los apóstoles le llamaban Jesús, estaban señalando la parte humana. Eso es Jesús. Esa es la parte humana de nuestro Señor. Quiero dar un ejemplo y lo digo con todo respeto a nuestro Señor. Nosotros como mexicanos, no sé usted dónde se encuentre, aquellos que se llaman Jesús le llamamos Shui, ¿verdad? Es un sobrenombre. A los que se llaman Jesús le llamamos Shui. Nosotros pudiéramos asemejarlo de esa manera. Ellos se referían, disculpe la expresión, a Shui, es decir, se referían a la parte humana de nuestro Señor, a ese niño o a ese hombre o a ese predicador o a ese vecino. ¿Me explico?
a Shui, a Jesús. Es decir, no se referían de una manera espiritual o divina. Cuando le llaman Jesús, se refiere a Jesús, mi vecino, el que vive allí a un lado mío. A Jesús, mi sobrino. A Jesús, mi hermano. A Jesús, el hijo de José. A Jesús, el hijo de María. Es decir, se refiere a la parte muy, muy humana. Cristo, cuando se le llama Cristo, se refiere a el Mesías, a el ungido, es decir, a su parte 100% divina, ¿verdad? A su parte 100% divina se refiere cuando se le llama Cristo. A eso se refiere. Cristo es el Mesías, el ungido esperado de parte de Dios. Es el libertador de parte de Dios. No se refiere a Jesús, a Shui, a Jesucito, ¿verdad? Al niño de 12 años que se perdió, que se llamaba Jesús. No se refiere a Jesús, el Señor que anduvo ayer en el pueblo anterior, a Jesús, el maestro que esta noche va a dormir en tal casa, a Jesús, el primo de Juan el Bautista. No se refiere a la parte humana, se refiere a la parte 100% divina, a Cristo, a la divinidad de Jesús, es decir, a Jesús Dios, a Jesús divino, a Jesús celestial. Eso es Cristo. Por lo tanto, Jesucristo es una amalgama de las dos, y Jesucristo se le llama, los evangelistas, Pablo, ¿verdad?, le llaman Jesucristo cuando quieren señalar que envuelto en el tema del cual ellos están hablando se encuentra toda la divinidad y toda la esencia humana de nuestro Señor. Amén, ¿me explico, hermano? Entonces, aquí, todo lo puedo en ¿quién? No dice Jesús. Es decir, no nos está diciendo que todo lo podemos en la parte humana de Jesús, porque dice la Biblia que Jesús fue hombre sujeto también, ¿verdad? A que él tenía bueno, no fue sujeto, no, de ninguna manera él fue sujeto, más bien él fue propenso. Él no estaba sujeto a pecar, más bien él tenía tentaciones, él sufría pasiones que venció día tras día. Nuestro Señor venció pecado, venció críticas, de tal manera que hay varios pasajes que nos dicen, mi hermano, esto es teología de Cristo, no vamos a detallar mucho. Nosotros tenemos ofreciendo un curso de teología de Cristo donde se habla todo esto de la persona de nuestro Señor. Pero la Biblia en múltiples pasajes nos dice que nuestro Dios Jesús, en su cuerpo humano, él venció todo y vivió todo lo que cualquier hombre y mujer vive. Él se enfermó, él sufrió, él tenía frío, él tenía calor, él se cansaba, él se estresaba, él se fastidiaba, él se frustraba, él se entristecía. Él batallaba con pasiones de su carne y las venció fielmente y murió santo y en victoria, y por eso resucitó. Ese es Jesús. Pero Pablo gramaticalmente no nos dice que en la parte humana de Jesús nosotros vamos a poderlo todo. No, él nos dice en Cristo. Es decir, todo lo podemos en Dios. Todo lo podemos en la parte divina de Cristo. Eso quiere decir, esto es interesante y son asuntos teológicos que se pueden profundizar, pero para fines de ejemplo, hermano, simplemente usted y yo hoy aprendimos que Jesús se refiere a ese hombre que caminó durante 33 años aproximadamente sobre esta tierra. Él era un primo, él era Shui, él era un amigo, él era un vecino, él un día se cayó, él un día se enfermó, él un día se cansó, él un día se enojó, etcétera, etcétera. Jesús. Por otro lado tenemos a Cristo, hermano. Ese Jesús siendo Dios, ese Jesús Dios, ese hombre Dios, Dios hombre. Ese es Cristo, que se refiere a la divinidad y al poder de Dios en ese hombre llamado Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien usted y yo alabamos y que lo invito a que usted ahorita adore y le sirva con todo su corazón. Pablo dice, todo lo puedo en una posición en Cristo, es decir, fuera de Cristo nada podemos.
Fuera de Cristo nada vamos a poder. Pero todo lo vamos a alcanzar, todo lo vamos a poder si estamos en Cristo. Si estamos en Dios. ¿Qué? Nos está llevando a una relación. ¿Qué está pasando con poderlo? ¿Qué está pasando con Cristo? ¿Qué está pasando entre Cristo y yo? ¿Cómo es posible que yo en Cristo todo lo pueda? Me nos está llevando a una persona. No nos está diciendo nos en plural. Nos está diciendo me. Y no está diciendo te. Aunque es en singular, no está diciendo a ti. No está diciendo a ellos, a ellas, a ustedes. No es así. Perdón, este pasaje dice me. Es decir, hay algo que Cristo hace en mí. En mí únicamente, y hay algo que Cristo hace de manera personal. ¿Y qué es lo que hace? Fortalece. Esto es la gramática, hermano. Estudiar tiempos verbales, personas, si es plural, es decir, para varias personas. Si es singular, es decir, para una sola persona. Plural significa varias personas, singular significa una persona. Entonces, analizando el texto, vamos a profundidad y nos damos cuenta de que todo lo absoluto, nosotros lo podemos, nosotros lo vamos a alcanzar estando en Dios, estando en Cristo, en ese hombre divino, en ese hombre Dios poderoso, que tiene una relación con nosotros. ¿Cuál es esa relación? Que a mí, personal, algo íntimo, algo privado, me fortalece. Es decir, este pasaje nos dice que Dios no nos va a estar fortaleciendo únicamente de manera general, de manera social, de manera en cuanto a la hermandad unos con otros. No, esto es algo personal. La base de que todo lo podamos es tener una relación personal con ese Cristo. Si usted y yo no tenemos una relación personal con ese Cristo, entonces nos estamos perdiendo de una fortaleza directa y personal que Él nos quiere dar. ¿Para qué? Para poderlo todo en esta vida. Hermano, de esto se trata a grandes rasgos lo que es el análisis de gramática, del idioma, de las palabras y cómo se combinan entre ellas para formar diferentes frases. Usted tiene, mi hermano, una pequeña explicación de otro pasaje, Hechos 16:31, el pasaje tan conocido, los hijos de la promesa, donde a grandes rasgos, para no analizarlo por cuestión de tiempo y usted lo pueda revisar, la explicación en la página 7 de su manual viene, creo yo, bastante clara. Este pasaje, su contexto gramatical antes y después, nos lleva a darnos cuenta de que aunque a veces lo usamos como una promesa universal, de que tú crees en Cristo y toda tu familia, hermano, va a ser salva, primeramente Dios. Oiga, vamos a la realidad y nos damos cuenta de que no es así. Conocemos tanto hermano y hermana que toda la vida orando, llorando y pidiendo por la salvación de su casa, y sus hijos, su esposo o su esposa nunca quisieron nada con Cristo. ¿Acaso estará fallando Dios? ¿Acaso esta promesa que llamamos promesa universal estará fallando? No es así. Lo que pasa es que esa no es una promesa universal. Es incorrecto. No es falta de fe. Es interpretar de manera correcta y darnos cuenta de que esta promesa fue una promesa muy específica, que Pablo, de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, tuvo una palabra profética. Y disculpe, ¿verdad?, si usted le hace un poquito de ruido como esta expresión, palabra profética. Yo entiendo que ahorita hay, viendo este video, de diferentes denominaciones. En lo personal, esta palabra tengo mucho cuidado en la manera de usarla, porque no somos dados a envolvernos en este ambiente de profético, ¿verdad?, como llamamos algunos hermanos nuestros. Pero lo que él está dando es una palabra profética en el sentido de que Dios le dio una profecía, le dio ciencia, le dio discernimiento
y le dijo: Pablo, dile a ese hombre, usted lea el contexto de la gramática, dile a ese hombre de parte mía la profecía de que si él me acepta y cree en el Señor Jesucristo, él va a ser salvo y yo voy a salvar a toda su casa. Oiga, es una palabra profética en el sentido de que es una profecía que el apóstol Pablo recibió de Dios y la habló. Y nos damos cuenta de que más adelante se vio cumplida esta profecía. Toda profecía que viene de Dios se cumple, y la que no se cumple no es ni que Dios falló, ni que hay falta de fe, etcétera, etcétera. Lo que Dios dice no está sujeto a circunstancias humanas. Si Dios dice esto va a pasar, entonces esto va a pasar. Y nosotros vemos, mi hermano, en ese pasaje que Dios dijo: si tú crees, toda tu casa va a ser salva, y se cumplió. Más adelante vemos cómo este hombre, este carcelero, ¿verdad?, creyó en Cristo por la palabra de evangelismo que le dio Pablo, y toda su casa fue salva juntamente con él. Es decir, todos los de su casa se entregaron también a Cristo. Analice la gramática de este pasaje, se lo dejo para que usted tenga la tarea o el deber de analizarlo ahí de manera reflexiva en su mente, en su corazón. No es necesario que la mande por escrito, simplemente se lo dejo para que lo analice. Analice la gramática. Cree en el Señor Jesucristo. Está diciendo un verbo, cree. Está dando una posición, en el Señor, nada más hay un Señor, y se llama Jesucristo. En esta ocasión no dice Jesús ni dice Cristo, dice ambas, Jesucristo. Y esto nos está uniendo a algo. Haz esto y va a pasar esto. Cree en Jesucristo, en el Señor, y serás, es un verbo, en un futuro, serás salvo. ¿Quién? Tú y toda tu casa. Analice esta gramática, reflexiónela, hermano, hermana. Se la dejo, hemos llegado al final de esta clase. Sé que fue un poco más breve que algunas otras, pero creo que logramos explicar a grandes rasgos nuestro tema. Quiero invitarlo, recordarle, mi hermano, que siga adelante, que se esfuerce. Su servidor, el hermano Salomón Hernández, como director de esta escuela, estoy muy contento no solamente de poder impartir este tema hacia usted, sino de dirigir esta escuela que Dios está usando para bendecir a muchos hermanos ya en más de 8 o 10 países y lugares distintos y estados distintos del planeta. Estamos llegando a otros países y es Dios el que se glorifica. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él sabe que usted es un corazón dispuesto y apasionado, y Dios lo ha recibido para que usted se capacite y sea bendición. Si nuestra escuela está creciendo, no es por mí, no es por nadie, es porque Dios se glorifica y Dios sabe que usted ahí donde está, ahí Dios lo puso y ahí Dios lo quiere usar. Pero si Dios quiere usarnos, ¿qué debemos hacer? Debemos capacitarnos, mi hermano. Dios me lo bendiga. Siga orando por su servidor, siga orando por nuestra escuela, siga orando por usted, por su familia, así como yo oro cada día por cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y les amo en el amor de Cristo. Estoy para servirle y espero un mensaje durante la semana para no perder comunicación.